Durante la Guerra del Chaco, el papel de las mujeres paraguayas fue mucho más amplio de lo que suele contarse, aunque no siempre quedaron registros detallados. Distintas fuentes orales y testimonios señalan que algunas participaron activamente en el esfuerzo de la guerra, incluso en el frente. De ahí emerge la historia de una mujer, una figura envuelta en la memoria y el relato popular de quien se dice se habría vestido de hombre para poder combatir. Para conocer más de esta historia, hoy me acompaña María Eugenia Garay. Ella es poeta, es narradora y periodista. Hola, María Eugenia. Pelusa, encantada de saludarte. Para mí un lujo estar en tu programa. Vos tenés muchísima audiencia porque sos una persona encantadora y una excelente periodista. Bueno, ¿quién más que vos que me cuente sobre el Chaco? ¿Por qué hablamos de la guerra del Chaco? Hacemos un contexto. Bueno, te voy a hacer un breve contexto para que tu audiencia se ubique en ese conflicto que llevó al Paraguay y a Bolivia a una guerra. Resulta que Bolivia empieza a decir que el Chaco es de ella, pero el Chaco ancestralmente es paraguayo y te voy a ir una pequeña línea de tiempo. En 1786, Sí. Paraguay funda una reducción llamada Melodía en el Chaco. Bolivia no existía. Muy bien. Bolivia es una creación de Simón Bolívar y se funda recién alrededor de 1825, después de que nosotros ya tuvimos nuestra independencia. En 1855, Carlos Antonio López funda Nueva Burdeos, en lo que va a ser Villa Ayes después. Eso resultó un desastre porque los agricultores, supuestos agricultores franceses, no eran agricultores y pobrecito, no funcionó. En 1856, Carlos Antonio López refunda y se llama Villa Occidental, lo que ahora es Villa Ayes. En 1871, entre el 69 y el 71, el ejército argentino ocupa el lugar. Y Sarmiento, que asume en 1868, declara que esa va a ser la capital de la nueva provincia que se va a llamar, no sé cómo, todo nuestro Chaco, porque del Bermejo al Pilcomayo, que era nuestro, ya nos sacó Mitre. Sí. Muy bien. Y las Misiones también nos sacó Mitre. Muy bien. En 1878 sale lo que se llama el laudo Ayes, que el presidente de los Estados Unidos, a quien se convocó para ser árbitro, dice que el Chaco, desde el Pilcomayo hasta el norte, hasta Fuerte Olimpo, es paraguayo. En 1879, en mayo, entonces la Argentina abandona el Chaco, que se iba a apropiar de todo el Chaco. ¿Qué sucede? Bolivia se enfrasca en una guerra contra Chile, Bolivia unida a Perú, y pierden. Entonces Perú pierde sus costas en el Pacífico y Bolivia también. En 1904, Bolivia firma el Tratado de Paz con Chile. Y ahí se dan cuenta que perdieron las costas de mar. Entonces le echa el ojo al Chaco paraguayo para poder transitar por el río Paraguay. En 1904, mientras acá ya estaban las revoluciones armadas, Bolivia funda Villamontes. Sí. En 1905, Guachala. En 1906, Valliviam. O sea, empieza a penetrar el Chaco paraguayo. Nosotros acá estábamos de revolución en revolución, del 904, la del 12 y la de 1922. Entonces, aprovechando esa distracción política y social, Bolivia empieza la penetración del Chaco paraguayo. En 1927 lo asesinan al pobre Rojas Silva. A traición, ¿verdad? Porque el Chaco era paraguayo. En 1928, Franco toma Vanguardia sin la autorización del gobierno y se arma un feroz problema. En represalia, Bolivia toma el Mariscal López y Boquerón, pero es una toma así nomás que después va a devolver. En 1928, entonces, hace la primera movilización para ir al Chaco. Se presenta a mi abuelo Eugenio Garay, patrono de la infantería, y le rechazan por ser viejo. En esa primera movilización. En vista de la avanzada de Bolivia fundando fortines, en 1931 sucede el 23 de octubre que todos conocen, que es cuando la juventud estudiosa marcha y reclama que se defienda el Chaco. No sabían que el Chaco ya se estaba comprando las armas en secreto para que no supiera Bolivia. Uno de los que encabeza la manifestación del 23 de octubre es mi padre. Ay, todo lo que sabes sobre esta guerra, entonces, María Eugenia. Sí, bueno, es mi padre, que era vicepresidente del Centro de Estudiantes. El presidente era Agustín Ávila, gran amigo.
Ahora viene el problema. En 1932, el 15 de junio, Bolivia ataca a traición mientras se estaba negociando en Washington la paz y toma el Carlos Antonio López que estaba sobre la laguna Pitiantuta, que Sí. había descubierto el ruso blanco Belayev. Porque esos rusos que vinieron corriendo de la revolución bolchevique acá, toditos se alistaron en el ejército como voluntarios. Pero mira, qué Son todos bueno. unos grandes héroes y el Paraguay le debe gratitud. Venían de esa revolución Sí. bolchevique de 1917 y se alistan en el Sí. ir de voluntarios al Chaco. María Eugenia, yo quiero que me hables de esta mujer. ¿Quién ¿Cómo no? es esta mujer y ¿Cómo cómo no? logra meterse en el ejército? Justamente la historia de ella yo narro acá Sí, en este en libro, este libro, antología. Antología Chaqueña, porque yo le escuché a mi padre narrar la historia de una mujer que se disfrazó de varón Sí. y se fue a pelear al Chaco. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, ¿por qué hizo eso? Porque en 1928 fracasó, no se pudo llevar a nadie al Chaco, ni Bolivia tampoco estaba armado. Entonces, en 1932 se vuelve a convocar a toda la gente a que acuda para ir al Chaco a Sí. luchar. Ahí recién mi abuelo se puede alistar. Bien. Y ahí nace en Tabapú. Se llama Manuela, Manuel Villalba, porque Sí. era hombre. Manuela Villalba figura. Y nace en Tabapú, en Paraguarí, y el hermano Juan tenía que ir a luchar. Entonces la mamá le dice, anda, cuídale, que me voy a tu hermano. El hermano era más chico que ella. El hermano tenía un año más. El hermano Ah. tenía 18 años y ella 17. Ujú. Así que yo estimo que ella nació 15, 18 años antes de este problema, ¿verdad? Y se alistan, revisten en el IRI-2 y Tororó el 17 de agosto de 1932. Y se van al Chaco y escúchame, esta mujer pelea en Boquerón, Castillo, Yucra, Arce, Aliguatá, Saavedra, Gondra y Nanagua. Muchísimas batallas al frente. Muchísimas batallas. Y nadie descubre que era mujer. ¿Quién guardaba su secreto? El hermano. Solo el hermano Solo, sabía. en este caso era solo el Ujú. hermano. Muy bien. ¿Qué pasa con Nanagua? Y papá pelea también en Nanagua. Entonces papá por eso me contaba la historia de esta señora, que yo recopilo en este libro. ¿Qué pasa con Nanagua? Esto es muy importante. Van a haber 2 batallas de Nanagua. Una va a ser en enero de 1933 y otra va a ser en julio de 1933. En una, pleno verano, estación de lluvias. En la otra, frío, Sí. porque el Chaco hay escarcha, hiela, amanece todo blanco. Muy bien. Esta chica pelea en las 2 batallas. Pero escúchame lo que fueron estas batallas. ¿Cómo habrá sido la experiencia de ella ahí en el ejército? No, en la primera batalla, en enero, Bolivia puso 6.000 hombres. Tuvo 4.000 muertos. Nosotros pusimos 2.500 hombres y tuvimos 108 muertos. ¿Qué pasó? Un calor espantoso, vinieron las lluvias y se queda aislada Nanagua. Entonces, en un momento dado ya no tenían municiones, porque imagínate, ellos eran 2.500 Claro. nomás contra 6.000. No podían reponerle tampoco. No, entonces los saca de las trincheras, por eso yo narro eso en este libro. Le saca a ella y al hermano de las trincheras donde estaban peleando y le dice, caben y hagan una pista de aviación. Y van a venir avioncitos, tenemos Carmelo Peralta, todos esos héroes de la aviación, van a venir unos avioncitos y van a tirarnos o van a aterrizarnos esa parte. Municiones seguramente aterrizaban, por eso querían las pistas. Sí. Van a traer municiones, porque muchas veces de los aviones le tiraban hielo para que soporten el calor. Imagínate Bueno, lo que era. no, esa fue una guerra. Tenían que hidratarse de alguna manera. Claro, bueno. Entonces ella y el hermano, yo pongo que hacen la pista y empiezan a llegar los aviones con los refuerzos. ¿Y qué sucede en esta primera batalla? Que Bolivia arremete con 6.000 hombres y llegan hasta la parte donde estaba la sanidad y donde estaba la intendencia, la comida de ellos. Entonces, a machetazos, los paraguayos se abren otra vez ahí y los desalojan. Y termina la batalla que Kudun era el que trajo Bolivia como comandante, era un héroe de la Primera Guerra, pero no resultó. Se emperró con Nanagua porque de Nanagua iba a tomar Ilapoí y iba a ir a Concepción. Imagínate si tomaba Ilapoí, que ahí estaba Estigarribia, nuestro comando en jefe. Entonces, ganamos realmente nosotros porque eso queda en statu quo y quedan 4.000 muertos bolivianos. Muy bien.
Kudun se emperra en que tiene que tomar Nanagua. Muy bien. Entonces, el héroe allí es Irrazábal en Nanagua, con el Maracayá, ¿cómo le llamaban a este otro? Verá que me va a venir enseguida el apellido. Brizuela. Brizuela. Pero el gran héroe es el Irra, el comandante Irra. Y papá pelea ahí y pelea Emiliano R. Fernández con papá. ¿También? O sea, pero Emiliano ya era un hombre de 40 años, papá tenía 19, que se ofrece de voluntario. Y les tocaba la guitarra y cantaban todo. Por lo menos les hacía pasar un buen rato. Y a papá le emocionaba hasta el último. Cuando a papá se le enterró, se tocó Shela Reina. Muy bien. Entonces quedan esperando, queda esta chica, queda el hermano. Todavía en secreto. Él era Manuel. Nadie sabe que Era Manuel. es mujer, que es Manuel. Y en julio, con la escarcha y el frío, algunos historiadores dicen que Kudun trae 16.000 hombres. Otros dicen que eran 9.000. No se ponen de acuerdo. Pero una barbaridad. Pero una barbaridad. Sea 9.000 o sea 16.000. Acaban a tener 6.000 muertos. Bueno. Y nosotros teníamos en total 6.000 hombres porque se reforzó ahí el fortín y hubo 600 muertos nomás. Muy bien. En esta segunda batalla, otra vez se tienen que abrir a machetazo porque había como islas de árboles y ahí se refugiaban, ¿verdad? Pero en esta segunda batalla, los bolivianos vienen con aviones, no sé si 12 aviones, tanques, lanzallamas que los paraguayos no conocíamos, granadas de mano, morteros. Mucha desigualdad. Bueno, pero luchan los paraguayos con una valentía y esta chica... Y ella ahí. Ella ahí. ¿Cómo pudo resistir? Y no sé, no sabría decirte. Bueno, muy bien. Lo cierto es que resisten y pierde Bolivia. Y cuando pierde Bolivia y tiene 6.000 muertos, ya empieza la opinión pública en Bolivia a protestar que ya no querían la guerra. Claro, ¿cómo vas a mandar a morir tu hijo? ¿Quién quiere una guerra? Nada. No, bueno. Y después recibe ella o el hermano o ella una carta que le cuentan que la mamá está enferma y que quiere, por favor, que aunque sea la hija venga junto a ella. ¿Y ahí llama la atención? No. Entonces, era gente de campo, humilde, y que desconocían todas las normas de los militares. Entonces, en vez de ir a pedir permiso y un salvoconducto, se fueron solitos. Entonces, se van los dos para tratar de llegar, porque los cañoneros eran los que traían y llevaban a los soldados del Chaco, ¿verdad? Sí. Y después el trencito que era de Casado. Y entonces se fueron como para tratar de tomar o el trencito y llegar a la costa para tomar uno de los cañoneros y venir. Ellos inocentes, pobrecitos. Chicos, pero chicos. Sí, jóvenes, 17 años. Sí, campesinos. Y entonces se escapan y se van caminando. Apete y apete. Bueno, acá a la gente de campo vos te preguntas dónde queda y apete. Sí, todo es cerca. Todo es cerca. Todo es cerca. Y vos caminas. Son kilómetros. Llegas con la lengua por la rodilla, pero es cerca. Y tenían ese mérito estos campesinos, ¿verdad? Que hacía rato ellos caminaban para irse a la escuela, para irse a la iglesia, para... Tenían el ejercicio. Su clase de catecismo. Muy bien. Y se encuentran con una patrulla que salió a patrullar. Ay, no. Le paran y el salvoconducto. ¿Y qué más vio, vea? No, ¿cómo no vas a saber tu salvoconducto? ¿Cómo va a estar por acá? Y está demasiado enferma. Y te imaginas a la guardia, ¿qué le importa si está enferma o no está enferma la mamá? Entonces van de vuelta. Castigados. Van a Nanagua. Y se dice, estos tipos se escaparon. Y la pena para el que se escapaba era fusilarlo. Entonces yo tomo la historia porque no conozco mucho a fondo y empiezo que está Manuela Villalba parada frente al pelotón de fusilamiento y ya le están por matar. ¿Y ahí? Y ahí arranca la novela, ¿verdad? Sí. El cuento. Sí. Y entonces ella se encomienda a Dios y dice, porque solo un milagro me va a salvar. Y en ese momento cuando el otro dice, apunte en fuego, le dice el jefe del pelotón, sale corriendo una ordenanza que viene del puesto de comando de Irrazábal y dice, ya que pare la mitad, no, pare la mitad, no. ¿Y qué pasa? Irra quiere hablar con ella.
Y entonces la llevan al puesto de comando Pero todavía como Manuel. como a Manuel. Sí. Y cuando ella llega, le extraña porque le encuentra a su hermano ahí. Porque a ella luego ya le llamó la atención que cuando la estaban por fusilar, no estaba el ¿Y hermano. por qué lo separaron? No, esa es la incógnita. Espera un ratito. Ay, Esa es la quiero saber el incógnita final. esa es la incógnita del cuento. Y cuando llega ahí le encuentra al hermano, que se llama Juan. Yo le puse Luis en el cuento, da lo mismo. Y entonces le dice, contale, dale, Catú. Y ella estaba arrasada, el otro, toda una mesa ahí de los militares. Y ella se muere de susto, de miedo. Miedo. ¿Y qué es lo que le voy a contar? Le dice. Contale, sí que, dale pues. Y entonces, y contale pues que sos mujer, le dice. Y entonces, y sí, yo pues soy mujer. ¿Qué? Le dice Razabal. ¿Qué? Le dice toda la mesa. Y entonces ahí le dice Razabal al médico, Silvio Lofrucio, el médico. Vaya y revísela, no puede ser mujer. Una inspección. No puede ser no puede ser, ¿cómo va a ser ¿Cómo mujer? resistió tantas batallas? ¿Cómo resistió todo esto? No puede ser mujer. Y en el rato sale Lofrucio y dice, Es. cierto, no más, PTI cuña, cierto, Gina. Entonces, yo termino el cuento basada en la historia real, que entonces Razal dice, no, se suspendió, no hay fusilamiento, le asciende al muchacho, le asciende a ella, y como la madre estaba enferma, la envía de vuelta a Asunción con un parte que decía, el soldado Manuel Villalba, que es Manuel, se suspende toda, ella va a permanecer en el ejército, pero como enfermera, en Asunción. Como otras mujeres. Como otras mujeres. Sí, y si quiere ir a ver a su mamá, tiene permiso las veces que quiera ir a auxiliar a la madre. Maravilloso. Y ahí termina mi cuento. Y entonces ella queda como enfermera en el hospital. Pero hay otra mujer, Pelusa. ¿Quién es? ¿Hubo más mujeres? Hubo otra mujer que se llamó Ramona Catalina González. Y esta sí sobrevivió. Y esta fue condecorada por el presidente Guasmosi. Y vivió, creo que hasta 104 años. Pero mira. Que también eran dos hermanos, gente campesina, y también se va a la guerra porque el hermano se iba. También luchó en batalla y sobrevivió. También luchó, también sobrevivió. Solo que esta tuvo la buena fortuna de vivir muchos años y llegó a ser condecorada por el presidente Guasmosi. Pero Manuela fue reconocida también Yo no sé. Yo esa parte no sé porque era gente del interior. Papá siempre la recordó con respeto, con cariño y nos contaba la historia. Y él tampoco sabía que era hombre, pues sí era uno de los camaradas. Era Manuel, un chico más. Era Manuel. Pero de donde se mire, la mujer paraguaya siempre cumplió una función importante en nuestra historia. María Eugenia. Sí, Pelusa, porque yo vengo de Residentas. Mi tatarabuelo, que se llamó Hipólito Argaña, fallece defendiendo Humaitá cuando el cruce de la Laguna Vera, que fue una cosa muy sangrienta. La esposa de él, doña Nemesia García de la Peña de Argaña, y la hija, Constancia Argaña, que casa con un Garay, que va a ser la madre de Eugenio Garay. Ellas dos son residentas y sobreviven y son las que reconstruyen el Paraguay. Las residentas reconstruyeron el Paraguay. Sí, porque ya no había hombres. Claro. Y decime, María Eugenia, ¿y vos te sentabas a escuchar las historias de tu papá y de tu abuelo? Sí, yo me sentaba a escuchar y me resultaba apasionante. Y por eso yo dije que tenía que tomar la pluma que Dios me regaló, ese don, ¿verdad? Y narrar esto para que no se diluya dentro del tiempo. No, hay que mantener la tradición, la cultura, la historia, para que nadie se olvide de todo lo que pasamos en Paraguay y las mujeres, sobre todo. Tengo varios libros de historia publicados y incursioné en poesía, incursioné en cuentos y a la fecha tengo 65 libros de literatura publicados. Pero mira, y además es muy agradable escucharte porque es como un cuento, ¿verdad? Entonces no se hace aburrido. María Eugenia, hoy vemos en la policía muchísimas mujeres, ¿verdad? Sí, vemos. Vos ves Israel y la mujer participa como los varones. Sí. ¿Hubo un periodo en donde nosotras no tuvimos participación en algo? Sí. La mujer no se aceptaba en el ejército, Pelusa, pero ahora en todos los países, pero vamos a hablar de Paraguay. En Paraguay sí.
están en la policía, entran al ejército y desempeñan un excelente Sí. papel. Y sí te quiero decir, Pelusa, que en el Paraguay, ya en la guerra del 70, cuando las mujeres ofrecen sus joyas aquel 24 de Ujú. mayo, también le piden al mariscal López que quieren luchar y se alistan y pelean y luchan. Y esas mujeres iban en lo que se llamaba la intendencia, porque Sí. en esas guerras las carretas eran la intendencia. Cuando hablamos, no me quiero ir nomás del 24 de febrero y siempre se habla, ¿por qué es el Día de la Mujer Paraguaya? Porque entregó sus joyas. No, Sí, no se limitaba solamente a no, no eso. se limitó. Solamente que el 24 de febrero se reúnen en la plaza y ahí hablan es la primera vez en toda América que las Sí. mujeres se pronuncian y donan la joya para mantener el ejército paraguayo. Por eso se conmemora el 24 de febrero. Pero durante toda esa contienda la mujer tuvo un papel preponderante porque eso es lo que te quiero comentar. En esa época las guerras se llevaban a cabo, iba la infantería, iba la artillería, ¿y dónde estaba lo que comían? ¿Dónde estaban las balas? ¿Dónde estaba? En la intendencia. ¿Y qué era la intendencia? Las carretas que venían detrás. Y cuando te dicen que en Acostañú, lo de las carretas, esos niños con sus madres estaban en la retaguardia. Y 3 puentes hizo defender Bernardino Caballero contra 16.000 hombres, y ellos eran creo que 3.000, 3.500. Pierden el primer puente, pierden el segundo, pierden el tercero y ahí asaltan las carretas. López nunca mandó a los niños a pelear. Eso Claro, es, porque es otro de los argumentos, ¿verdad? eso es absolutamente mentira. Si el día antes López está en la historia, le dice a todas las mujeres y a los chicos, vuelvan a sus pueblos. El ejército se va a dividir en dos, una retaguardia que marcha conmigo y una vanguardia, donde va a marchar conmigo, nos vamos hacia Caraguatá, y una retaguardia donde va a ir Bernardino Caballero con la carreta de la intendencia. Y en esa época, si ustedes miran las películas de las guerras de esa época, en las carretas estaban los adolescentes, que eran los que llevaban a los bueyes, a los caballos, y también se los usaba a los chicos para chasque. Bueno, pero si uno habla de la batalla de Acostañú o escucha lo que enseñan los chicos en las escuelas, no se dice eso de Porque no saben, porque mariscal. la gente no investiga, porque no investigan. Solo se habla de la triste batalla. No, es mentira. Eso impusieron los vencedores. Ellos escribieron nuestra historia como quisieron, Pelusa. Brasil como quiso y jamás pidió perdón. Hay documentos en Brasil que no se pueden ver todavía porque sos paraguayos. Ahora salió a la discusión que parece que el emperador ordenó que le decapiten a López. Y están discutiendo. Sí, Y de ese emperador vos podés creer cualquier cosa, porque odiaba a los paraguayos. Odiaba. Y Sarmiento dijo, hay que matar a los paraguayos en el en el vientre de vientre. sus madres. Y Sí. eso es cierto. Y después vino a morir acá. Sí, se refugió en el Hotel de Se Paraguay. refugió acá. Sí, sí, Entonces, sí. no sé cómo te explico. Nosotros tenemos que en algún momento escribir nuestra propia historia basados en la verdad. Yo muchas cosas sé por mis ancestros. Pero vos tenés ese privilegio, digamos, que de primera fuente te contaron, pero la historia escriben hombres y de acuerdo a su mirada, y están los antilopistas y los lopistas. Por eso que yo mis libros dono a escuelas del interior, a colegios, dono los libros, porque quiero que se lea, quiero que el pueblo sepa que el paraguayo resucite su patriotismo, que le rinda homenaje y gratitud a todas estas personas que nos legaron este país del que hoy disfrutamos. Ellos nos legaron al precio de sus vidas, Pelusa. Entonces, lo que pasa es que tanto la Argentina como el Brasil de todo dijeron contra López, que no es cierto. ¿Qué tirano? Si esa era la forma de gobierno de la época. Brasil más que Argentina, ¿verdad? Brasil y Pedro II, que era esclavista, que mandaba a los pobres esclavos negros recién desembarcados a pelear en Paraguay y les prometía tierra en el Paraguay. El Paraguay era nuestro, no de Pedro II. Entonces, y Mitre murió en 1906 y era dueño de un diario, y toda esa oligarquía porteña a la que odiaban las provincias del interior se hizo dueño de toda la Argentina. ¿Cuántos gauchos mataron? Al Chacho Peñalosa, a Varela, a López Jordán, que estaba a favor de Paraguay. No sé cómo te explico, Pelusa. Ellos escribieron la historia como quisieron. Alguna vez tenemos que resucitar nuestra historia. Y Y vos, yo en mis libros la resucito. Se llama revisionismo.
Y eso es lo que hay que enseñar. Y vos tenés que hacer lo que sea para que en las escuelas enseñen esa otra parte de la historia. Y bueno, y entonces en la guerra del 70 las mujeres intervienen en todo. Y esas carretas, cuando son asaltadas, estaban las mujeres allí, si eran las carretas de intendencia. Y ellas eran las que salían a enterrar los muertos, a recoger heridos. Era la Cruz Roja paraguaya. La Cruz Roja Paraguay. Y bueno, Las mujeres se encargaban de los alimentos, de todo lo que... todo, de cocinar, el uniforme del general Díaz, que está en esa foto, que está tan elegante, ese se hizo una cortina. Vos Y imaginate. hicieron las mujeres a mano, de una cortina. No, siempre tuvimos un protagonismo. Ya el Papa Francisco. Sí, Tuvimos que esperar que el Papa nos reconozca. la más gloriosa de América es la mujer paraguaya. Así que nuestro homenaje, Pelusa, a todas las mujeres paraguayas. Siempre. Siempre. Gracias, María Eugenia. Más allá de los detalles verificables, estas historias, ya sea Manuel o Ramona, reflejan una verdad más amplia, la participación activa y muchas veces invisibilizada de las mujeres en la guerra, ya sea en combate, apoyo logístico o asistencia humanitaria. Reconocerlas es también una forma de completar la memoria histórica y de entender que incluso en los contextos más adversos hubo mujeres que hicieron historia.